un médico tiene a sus enfermos. Todo profesional tiene que mostrar una actitud diligente, no negligente. Eso significa ser responsable, hacer lo que tiene que hacer y responder por lo demás como si eso fuera suyo. El Código Civil habla de tener un tratamiento con las cosas como las tiene un buen padre de familia. No sé cómo lo dirá el Código Civil mexicano. Yo creo que debe ser lo mismo porque todo nuestro sistema viene de una tradición romanística. Y en Roma, el paters familia, era el que cuidaba del hogar, de los dioses lares, los dioses manes, del fuego, de ahí viene del hogar, hoguera, el fuego que mantenía en la casa, cuidaba el fuego, cuidaba los linderos del terreno, ¿cierto? Y no podía olvidarse de esas obligaciones, tenía que comportarse como un buen padre de familia. Así lo define para cuando se define la culpa grave, ese descuido que no se le admite a nadie. Entonces, cuando un profesional no tiene ese suficiente cuidado, no tiene la diligencia y lo que tiene es negligencia, hombre, ahí está la sociedad para que lo castigue, ahí están las leyes para que lo castigue. Pero se exige del profesional más atención que con cualquiera. Bueno, el abogado con que empezamos la clase ahora, ¿cómo era que se llamaba el abogado? ¿Quién se acuerda? Ese abogado... Cadena. Yo no sé si se voló o no se voló, pero la justicia es más severa con él. ¿Y por qué? Porque se le exige mayor cuidado que a cualquier persona ignorante. Porque la sociedad ha puesto en él la confianza. La sociedad lo educó, le entregó un conocimiento. Lo mismo sucede con un ingeniero. ¿Cómo así que un ingeniero de sistemas se va para la universidad, le entregan un conocimiento y lo utiliza mal? Entonces, cuando lo toma un juez cometiendo de pronto un delito, un delito, con una conducta inapropiada, lo castiga más severamente que si no fuera un profesional. Porque dicen, es que el conocimiento que usted recibió es un conocimiento, es una herencia social. Camila Andrés, lo que usted sabe no es que el profesor lo tenga por ahí guardado en un baúl, no. Ni el profesor de Derecho, no. Ni el profesor de Contaduría, él no tiene ese conocimiento en un baúl. Él adquirió ese conocimiento como una herencia de la comunidad, una herencia social. Y se lo entregó a usted. ¿Y usted lo está utilizando de qué manera? Cuando allá los abogados, es que lo está utilizando entonces para defender el cartel pues de Sinaloa. Venga, entonces allá están los jueces y le dice, a este que mató, dele 5 años, pero este que estaba ocultando al que mató y al que le estaba ayudando, dele 20 años, porque ¿cómo es que perdemos nosotros el tiempo educando a este muchacho y está utilizando eso en contra de la sociedad? El otro al menos mató por ignorante, pero ese que tiene educación académica, la sociedad lo requiere más, la sociedad le exige más. Profe, en el texto había algo pues me pareció a mí muy importante y aplica como a un dicho cotidiano que se menciona que el que entre miel anda, algo se le pega, ¿cierto? En el texto nos hablaban de
digamos, la mala fama que han tenido o que tienen los abogados, y que debe ser por el hecho de que al, digamos, estar reunido con personas que están causando mal, también tienden a causar mal. No sé si de pronto nos quieres explicar o hablar sobre el tema. Sí, por muchos años el abogado se ha caracterizado por usar la elocuencia ante los tribunales para defender sus causas. Por ahí hay un video que no sé, yo creo que ustedes lo conocen, y es la defensa de Cicerón, y Cicerón se enfrenta a Agustín, que después la iglesia lo convirtió en santo. ¿Conocen ese video? Y Agustín, tan buen abogado, o Cicerón, termina defendiendo y demostrando a un culpable y termina absorbiendo al culpable. Lo voy a buscar y se los envío. Hay una pequeña escena ahí, porque está en un corto en YouTube, donde aparece una víctima directa del inculpado. Le dice, ¿cómo es que tú haces esto? Y él mismo se aterra de su propia capacidad de demostración. Y resulta que tampoco ni utilizó las falacias, ¿no? Utilizó un discurso convincente y el jurado cayó en ese discurso. Por toda la vida, siempre esa arma maravillosa que tiene la humanidad, que es la palabra, se ha encargado de eso, de defender causas, defender ideas y así proponernos la paz o la guerra. Es el gran dilema de la humanidad, el gran dilema de la humanidad. Y por eso pues, siempre apelamos en estos cursos a que hasta la palabra tiene que ser servir a la paz, a la ética, servir a la verdad. Platón, siglo IV antes de Cristo, termina aquí, con eso terminan aquí diciendo esto. No es noble la justicia que ha sido la civilización de la humanidad. No es noble la justicia que ha sido la civilización de la humanidad. Es decir, es la civilizadora de la humanidad. La humanidad siempre ha buscado por doquier la justicia. La búsqueda de la justicia la ha civilizado. Y esa es una causa noble. Es una causa noble. Profe, Y dice, profe, espérame, y sigue diciendo aquí Platón, ¿cómo entonces puede el abogado de la justicia ser otra cosa que noble? Un abogado sátrapa no cabe en el caso de Platón. Le cabe la nobleza. ¿Cómo entonces puede el abogado de la justicia ser otra cosa que noble? Y sin embargo, afirma Platón, sobre esta profesión ha caído una mala reputación. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. En primer lugar, nos dicen que por peticiones ingeniosas y con la ayuda de un abogado, la ley nos permite ganar una causa particular, sea justa o injusta. Eso lo dice Platón en el libro de las leyes, capítulo 10. Y dice el autor, ¿desde cuándo esta profesión tiene tan mala reputación? Habrá que pensar más seguido en las virtudes del abogado. Eso es lo que le da a este documento tanta valía. Adelante, ¿quién quería? Al John Alexander, adelante. profe, Danos. pues yo quería de pronto decir algo en cuanto a lo que usted está diciendo ahí y en cuanto a lo que comentó la compañera sobre el que anda entre la miel algo se le pega. Pues yo pienso que hay personas muy débiles de espíritu y personas, como usted lo decía ahorita, frente a la persona ignorante que mató por ignorancia. Personas que de pronto se dejan guiar
por oradores falsos, porque hay gente que con la oratoria puede convencer lo que sea. Usted decía ahorita algo muy importante, que el hombre que lee tiene, mejor dicho, las puertas abiertas, y es verdad. Se lo digo porque yo me crié entre situaciones difíciles, entre compañeros, amigos y personas que estaban metidas en un mundo más bien maluco, pero gracias a Dios, como dicen por ahí, no se me pegó nada, pero vi muchos caer, vi muchas personas meterse en eso. Entonces pienso que el hombre que lee y se instruye desde pequeño no se deja convencer tan fácil de un orador falso, de esa oratoria para cometer fechorías y para hacer algo malo. De todas maneras, las personas se han ganado, digamos, la reputación, porque, digamos, nos ganamos como abogados, nos ganamos una mala reputación desde un principio, pero fue porque después de muchos años, de mucho tiempo, en historias, siempre anteriormente los honorables era el médico, el abogado y el cura del pueblo, y el maestro. Eran estas 4 personas honorables, y de un momento a otro pasamos los abogados a ser bribones, como usted lo dijo ahorita, los médicos a ser carniceros, el cura del pueblo no terminó siendo tan santo, y asimismo el maestro lo han ido desvalorizando poco a poco el Estado y muchas personas. Entonces pienso que la gente se ha creado una cultura falsa sobre estas personas, y que uno como abogado, o sea, así esté entre 1000 lobos, uno puede salir y dar la cara por todos y decir que es diferente. Y que a nadie nos obliga a defender un violador, nadie nos obliga a defender un delincuente. Es nuestra decisión y es nuestra propia ética la que habla por nosotros frente a este tema. La ética que tengamos es la que decide si defendemos o no defendemos a un delincuente, a alguien que está haciendo las cosas mal. En cuanto a lo que usted decía del santo, pues como le digo, hay tantos falsos oradores como le pasó a San Cipriano. No sé si conoce la historia. San Cipriano fue conocido más como al principio como Cipriano el Mago, y era una persona que estaba metida en el mundo de la magia negra y cosas malas, y el demonio, digámoslo de cierto modo, con su oratoria lo convenció de que él era el todopoderoso, que él era el señor de los cielos, de la tierra, y sobre todo él mandaba. Pero después de un tiempo tuvo que poner a prueba a este demonio cuando le dice que se enamora de una muchacha, y él quería conquistar a esa muchacha, y por más que lo luchó y luchó, el demonio no fue capaz de ayudarle a conquistar a la muchacha, hasta que ese falso orador, ese demonio que con su oratoria había convencido a este individuo, le tuvo que confesar la verdad y decirle que había alguien más poderoso, que era el Señor de los cielos, y que ese señor era, que esa niña llevaba en su mano una cruz de Abigail, que contra ese símbolo él no podía hacer nada, y contra el Señor de los cielos tampoco. Entonces San Cipriano, que en ese entonces era conocido como Cipriano el Mago, se da cuenta que el diablo lo había convencido con esa oratoria falsa, con esas mentiras, y él decide cambiar su rumbo, su vida, y termina convirtiéndose en un santo que hoy en día es San Cipriano. Este profesor era todo lo que tenía por aportar. No, es muy importante, que bien, sí. Ese aporte de la vivencia. Es decir, si es que esto se pega o no se pega. Sí se sabe que el ejemplo arrastra, que el medio ambiente es determinante en la formación del ser humano, pero que tampoco son absolutos, son muy influyentes y todo eso, pero no se puede hablar que son absolutos. Eso es la verdad. Yo estoy de acuerdo con Jonathan en eso. Hola, profe, ¿puedo aportar algo? Claro, Sergio. Profe, mira, hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Jonathan, con mi paisano, y otra en la que de pronto no tanto. Estos días, por ejemplo, estaba viendo un programa de los campos de concentración nazi en Polonia, lo que era el campo de Auschwitz, el campo de exterminio de Birkenau, Sobibor y diferentes campos de concentración que habían. Era muy curioso como personas que
que pertenecían al régimen nazi, que venían de cuna de oro prácticamente, personas que tenían mucha cultura, que eran demasiado inteligentes y que eran personas que venían de buena familia, al ser sometidos a condiciones especiales y haberse rodeado de un entorno, como lo dice el compañero, de un entorno el cual de pronto servía para fomentar que ellos tuvieran esas conductas antiéticas hacia la población judía. Es muy curioso cómo el ser humano en su naturaleza, cuando es sometido a condiciones especiales, cuando es sometido a un entorno el cual no es muy común que tengan, pueden llegar a cometer tales atrocidades siendo personas que de pronto si nunca hubieran sido sometidos a esas condiciones, tal vez serían personas rectas, personas que de pronto no hubieran cometido ninguna falta. Entonces es muy importante lo que dice el compañero, de que muchas veces culpamos al entorno y en realidad es la debilidad de espíritu, por más de que tengamos fundamentos éticos, la debilidad de espíritu de pronto nos pueda llevar a cometer ese tipo de errores. Yo, por ejemplo, como abogado, Jonathan dice que para él no sería ético defender un violador, defender un asesino, defender una persona que haya cometido un crimen atroz. Para mí antes sería lo más ético como abogado yo defender a una persona, porque es que todo el mundo concibe que la defensa de un culpable es hacer que esa persona salga libre o que esa persona salga impune. Muchas veces cuando una persona comete una falta, la sociedad se vuelca hacia él de una manera tal que incluso la sociedad deja de ser ética o de actuar con ética por ir en contra de esa persona y disminuirla y acabarla hasta que no quede nada de esa persona. Yo como abogado tendría la ética de defenderlo, por lo menos para que esa persona tenga las garantías procesales y que no haya de pronto vulneración de algún derecho, por más violado. No deja de ser una persona sujeto de derechos que por las grandes fallas que de pronto haya cometido se le deben garantizar por lo menos unos derechos mínimos. Entonces yo como abogado antes consideraría ético el defender a esta persona, el de que lo puedo ver yo como un reto, ¿cierto? Y de que yo podría, así que más que todo, hacer valer el derecho para esta persona también. Compa, bueno, profe, discúlpeme. Al compañero, al paisano, le quiero decir algo. Compa, la verdad, sí, de pronto no me supe explicar en ese sentido, pero realmente concuerdo con usted en el hecho de que sí, la defensa es para todos y de hecho soy de las personas que cuando voy en la calle y veo cuando ultrajan a un ladrón, a un individuo que cometió algo, no estoy de acuerdo y me he involucrado y he tenido problemas con mucha gente porque los he defendido y porque pienso que nadie se quita sus derechos para cometer un homicidio o para hacer algo malo. Nadie se dice voy a dejar mis derechos en mi casa y voy a ir a violar la norma, nadie hace eso. Pero a lo que me refería de pronto con cuanto a eso, porque hay personas que uno sabe que de pronto, no sé, lo hicieron en su inconsciencia, en muchas cosas y se les ve el ánimo de arrepentimiento, muchas cosas. Yo conocí la historia y es algo chiquito. Una profesora de Derecho Laboral nos preguntaba en el salón en el primer semestre que si estaríamos dispuestos a defender a una persona que dijo, sí, yo violé a esa niña de 10 años y doctora, y si la vuelvo a tener de frente, volvería y la violaría las veces que fuera necesario. En frente a eso, cuando la persona nos preguntaba, nosotros dijimos, no lo defenderíamos, nadie pierde los derechos, pero en verdad una persona que a mí me diga, vuelvo y la violo, vuelvo y hago lo mismo y volvería y lo haría otra vez sin motivo, como simplemente pues por ese deseo, esa necesidad, yo me abstendría, no tanto como el hecho de que no tiene derecho a una debida defensa, sino que me abstendría en mi pensar, en mi forma de ser, diría, no, vea, busque otro abogado, con el mayor de los gustos lo atiendo en otros casos, pero en ese no lo asisto. Eso es, compañero. Son los dilemas éticos de todos los días.
¿Que quién lo resuelve? Solo uno, en ejercicio de su autonomía espiritual, racional, ética, moral, lo puede resolver. Solo uno. Doctor, profesor, ¿qué hago frente a esto? Usted es dueña de sus actos, dueña de sus decisiones. Usted, joven, es dueño de lo que haga, responsable de cuánto haga. Usted asumirá las consecuencias de lo que haga. Ese es el asunto ético. El asunto ético es enfrentarse al mundo desde nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana, ante la hostilidad del universo. Eso es, y lo ha sido de toda la vida, señores, de toda la existencia humana. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos sus vivencias, sus experiencias?